Egipto era una tierra de grandeza, pero también de cadenas. Bajo el sol abrasador, miles de hebreos trabajaban sin descanso, levantando ciudades que nunca serían suyas. Sus manos sangraban, sus espaldas se doblaban, y sus voces se apagaban día tras día. El faraón temía su número. Por eso los convirtió en esclavos. Por eso ordenó que su esperanza fuera aplastada. Pero algo no pudo controlar: el clamor. Por las noches, cuando el desierto callaba y las estrellas observaban en silencio, un pueblo cansado levantaba su voz. No gritaban con fuerza, oraban con dolor. Pedían libertad. Pedían justicia. Pedían no ser olvidados. Y entonces ocurrió algo que cambiaría la historia. En medio del silencio eterno, Dios escuchó. No ignoró su sufrimiento. No pasó de largo. No cerró los ojos. Desde lo alto, el clamor de los esclavos subió como fuego. Y el cielo respondió. Pero la liberación no comenzaría con ejércitos ni con espadas. Comenzaría con un niño marcado por la muerte, y destinado a desafiar al imperio más poderoso del mundo. Porque mientras el faraón planeaba destruirlos, Dios ya estaba preparando un libertador. El miedo se había convertido en ley. El faraón, cegado por el temor de perder su poder, dio una orden cruel y despiadada. Todo niño hebreo que naciera debía ser arrojado al Nilo. El río, que daba vida a Egipto, se convirtió en un río de muerte para Israel. En medio de ese terror, una mujer hebrea sostuvo a su hijo recién nacido entre sus brazos. Al verlo dormir, supo que no podía entregarlo al río, pero tampoco podía esconderlo para siempre. Durante 3 meses lo ocultó. 3 meses de silencio. 3 meses de oraciones susurradas. Hasta que el llanto del niño comenzó a ser demasiado fuerte. Entonces tomó una decisión imposible. Tejió una pequeña cesta de juncos, la cubrió con brea, y colocó al niño dentro. No lo estaba abandonando. Lo estaba entregando a Dios. Con lágrimas en los ojos, llevó la cesta al Nilo. Su hija mayor observaba desde lejos, temblando. La corriente comenzó a moverse. La cesta se alejaba lentamente. Cada segundo parecía eterno. ¿Sería devorado por el río? ¿Lo encontraría un soldado? ¿O sería ese el final? Pero el Nilo no lo tragó. La cesta flotó, y fue guiada hacia un lugar impensable: el palacio del faraón. Y justo cuando parecía que todo estaba perdido, una princesa egipcia escuchó un llanto que detuvo su corazón. Sin saberlo, la casa del opresor estaba a punto de criar al libertador. La princesa tomó al niño en brazos. Sus ropas eran humildes, su origen evidente, pero su llanto la conmovió. «Es un niño hebreo», dijo en voz baja. Y aún así, decidió salvarlo. Lo llamó Moisés, porque de las aguas fue sacado. Sin saberlo, estaba nombrando al hombre que un día sacaría a todo un pueblo de la esclavitud. Moisés creció entre muros de mármol y oro. Aprendió la sabiduría de Egipto. Conoció el poder. Y caminó por pasillos donde se decidía el destino de naciones. Pero su corazón nunca estuvo del todo allí. Porque aunque vestía como príncipe, su sangre recordaba el sufrimiento de los esclavos. Un día, ya siendo adulto, Moisés salió del palacio. Quiso ver con sus propios ojos la vida de su pueblo. Y lo que vio lo marcó para siempre. Un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un hebreo. No era un castigo. Era crueldad. Algo ardió dentro de Moisés. Miró a un lado. Miró al otro. Y en un impulso que cambiaría su vida, actuó. El golpe fue fatal. El egipcio cayó sin vida sobre la arena. El silencio fue ensordecedor. Moisés había cruzado una línea invisible. Ya no era solo un príncipe. Tampoco solo un hebreo. Era un hombre dividido. Y ahora, un fugitivo. Porque el mismo palacio que lo vio crecer, pronto querría verlo muerto. La noticia corrió rápido. El egipcio muerto no quedó oculto. Y cuando el faraón lo supo, la sentencia fue clara: Moisés debía morir. El príncipe huyó. No con escoltas.
no con honor, sino solo, perseguido por el miedo y la culpa. Atrás quedaron los palacios. Atrás quedaron los lujos. Adelante, solo había desierto. Días interminables bajo el sol. No había aplausos. No había poder. No había identidad. Solo silencio. El desierto no pregunta quién fuiste. El desierto solo revela quién eres. Agotado, Moisés llegó a la tierra de Madián. Allí, junto a un pozo, vio a unas mujeres siendo acosadas por pastores. Y una vez más, su corazón reaccionó. Defendió a las mujeres. No como príncipe, sino como un hombre cansado, pero justo. Ese acto le dio refugio, trabajo y una nueva vida. Moisés se convirtió en pastor. Cuidaba ovejas que no eran suyas, en tierras que no le pertenecían, lejos del destino que alguna vez creyó tener. Los años pasaron, uno tras otro, hasta sumar 40 años de anonimato, 40 años de silencio, 40 años donde parecía que la historia había terminado. Pero Dios no había terminado, porque cuando el hombre cree que ha fracasado, Dios apenas está comenzando. Un día como cualquier otro, Moisés guiaba a sus ovejas por el desierto. Nada extraordinario, nada distinto, hasta que lo vio. Una zarza ardía en medio del monte, pero no se consumía. El fuego danzaba entre las ramas, vivo, intenso, eterno. Y aún así, la zarza permanecía intacta. Moisés se detuvo. Había visto muchas cosas en el desierto, pero nunca algo así. Me acercaré a ver este misterio, pensó. Y entonces, desde el fuego, una voz quebró el silencio del desierto. Moisés, Moisés, su nombre, dicho con autoridad, dicho con propósito. Aquí estoy, respondió, temblando. No te acerques más. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar que pisas es santo. El pastor cayó de rodillas. Su corazón latía con fuerza. Sabía que no era una ilusión. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés cubrió su rostro. No se sentía digno. No se sentía capaz. Entonces Dios habló del clamor, del dolor de Israel, de las cadenas, de la esclavitud que nunca había sido olvidada. He visto el sufrimiento de mi pueblo, y he descendido para librarlos. Y luego vino lo impensable. Ahora ve, porque yo te envío al faraón. El desierto quedó en silencio otra vez. Pero esta vez, Moisés no estaba solo. El pastor estaba a punto de convertirse en mensajero del Dios vivo. Moisés escuchó la misión, y el miedo habló más fuerte que la fe. ¿Quién soy yo para ir al faraón?, preguntó. ¿Quién soy yo para sacar a Israel de Egipto? Había pasado demasiado tiempo en el desierto, demasiados años sintiéndose nadie. Pero Dios respondió con calma: yo estaré contigo. Aún así, Moisés dudó. Si voy a mi pueblo y me preguntan, ¿quién te envió?, ¿qué les diré? Entonces Dios reveló algo que cambiaría la historia. Yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a ustedes. No era un Dios limitado. No era una estatua. No era un nombre vacío. Era el Dios eterno. El que fue, el que es, y el que será. Dios le dio señales. Una vara que se convirtió en serpiente. Una mano que enfermó y sanó al instante. Poder visible, imposible de negar. Pero Moisés aún temblaba. Señor, yo no sé hablar. Nunca he sido elocuente. Y entonces Dios respondió con firmeza: ¿quién dio boca al hombre? ¿Quién hace al mudo o al sordo? ¿No soy yo? Aún así, Moisés pidió ayuda. Y Dios, paciente, le concedió a Aarón como compañero. El llamado estaba completo. La excusa se había terminado. Porque cuando Dios llama, no busca perfección, busca obediencia. Moisés regresó a Egipto con pasos firmes, aunque su corazón aún temblaba. Las arenas del desierto quedaron atrás.
Frente a él se alzaban de nuevo los muros del poder, los templos, las estatuas de dioses falsos, y el trono del hombre que se creía invencible. El faraón, Moisés y Aarón entraron al palacio. No llevaban armas, no llevaban ejército, solo una vara y una palabra. Así dice el Señor, el Dios de Israel: deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. El salón quedó en silencio. El faraón rió. ¿Quién es el Señor para que yo escuche su voz? No conozco a ese Dios, y no dejaré ir a Israel. La respuesta fue inmediata. No solo negó la petición, endureció aún más la esclavitud. Más trabajo, menos descanso, más dolor. El pueblo comenzó a murmurar: ¿para esto volviste, Moisés? ¿Para empeorar nuestra vida? Incluso Moisés dudó. Clamó a Dios en angustia. Y Dios respondió con una promesa que estremeció la tierra. Ahora verás lo que haré con el faraón. Con mano fuerte los dejará ir. Con gran poder los expulsará de su tierra. El enfrentamiento ya había comenzado. No era Moisés contra el faraón. Era el Dios vivo contra los dioses de Egipto. Y el primer golpe estaba a punto de caer. Dios habló de nuevo a Moisés. Esta vez no con consuelo, sino con autoridad. Ve al faraón, dijo. Su corazón sigue endurecido. Moisés se presentó otra vez ante el trono. No con miedo, no con dudas, sino con obediencia. Aarón levantó la vara y tocó las aguas del Nilo, el río sagrado de Egipto, el orgullo de la nación. La fuente de vida se convirtió en sangre. Los peces murieron. El agua apestó. El pueblo gritó. Egipto se quedó sin beber. Era una señal clara. El Dios de Israel tenía poder sobre los dioses del Nilo. Pero el faraón no cedió. Sus magos imitaron el prodigio. Y su corazón se endureció aún más. Entonces vinieron las ranas. Invadieron casas, camas, cocinas. Saltaban por doquier. No había descanso. El faraón prometió liberar al pueblo. Pero cuando el alivio llegó, rompió su palabra. Y así, una tras otra, las señales golpearon la tierra. Mosquitos, moscas, enfermedad, oscuridad. Cada plaga era un mensaje. Cada golpe, una advertencia. Pero el faraón seguía firme, orgulloso, ciego. Egipto temblaba, pero el corazón del rey seguía cerrado. Porque cuando el hombre endurece su corazón, el juicio avanza un paso más. Las advertencias habían sido claras. Las señales, incontables. Pero el faraón seguía resistiendo. Entonces Dios anunció algo distinto a todo lo anterior. Habrá una última plaga, dijo. Después de esta, Egipto los dejará ir. No sería agua. No sería animales. No sería oscuridad. Sería una noche en la que el juicio pasaría por toda la tierra. Una noche en la que cada casa sería visitada. El primogénito de Egipto moriría. Pero Dios no dejó a su pueblo sin esperanza. Indicó a cada familia hebrea que sacrificara un cordero sin defecto, que tomaran su sangre y la colocaran en los postes y dinteles de sus puertas. Cuando vea la sangre, pasaré de largo. El pan debía comerse sin levadura, las sandalias puestas, el bastón en la mano. No era una cena tranquila, era una cena de partida. El silencio cayó sobre Egipto aquella noche. Las lámparas temblaban. El aire se sentía pesado. Y a la medianoche, el clamor se elevó. Gritos, llanto, dolor, desde el palacio del faraón hasta la casa más humilde. No hubo hogar sin muerte, pero en las casas marcadas con sangre, había vida. El faraón, quebrado, llamó a Moisés en la oscuridad. Váyanse, tomen a su pueblo, y bendíganme también a mí. La libertad había sido comprada, y el amanecer traería un éxodo jamás visto. Al amanecer, Israel salió de Egipto, no como esclavos, sino como un pueblo en marcha. Hombres, mujeres, niños, ancianos, ganado,
Promesas. Los egipcios, temerosos, les entregaron oro, plata y vestiduras. Aquellos que habían sido oprimidos salían ahora con las riquezas de la nación. Una multitud inmensa avanzó por el desierto, y delante de ellos, algo extraordinario apareció. De día, una columna de nube los guiaba. De noche, una columna de fuego iluminaba su camino. Dios mismo iba al frente. Pero el corazón del faraón volvió a cambiar. ¿Qué hemos hecho?, dijo. Hemos dejado ir a nuestros esclavos. Reunió sus carros, llamó a su ejército, y salió en persecución. El polvo se levantó en el horizonte. El estruendo de los carros se acercaba. Delante del pueblo, el mar. Detrás, el ejército más poderoso del mundo. El miedo se apoderó de Israel. ¿No había tumbas en Egipto? ¿Para esto nos trajiste al desierto a morir? Moisés se mantuvo firme. No teman. Estén quietos y vean la salvación del Señor. El mar rugía. El enemigo avanzaba. Y entonces, Dios ordenó lo impensable. Dios habló a Moisés en medio del clamor. ¿Por qué clamas a mí? Dile al pueblo que marche. Moisés levantó la vara. El viento comenzó a soplar. No fue una brisa suave. Fue un viento poderoso, constante, imparable. El mar empezó a moverse. Las aguas se retiraron. El fondo quedó al descubierto. 2 muros de agua se alzaron a cada lado. ¿Dónde había muerte? Ahora había camino. El pueblo avanzó, paso a paso. Niños tomados de la mano. Ancianos apoyados en bastones. ¿Cruzaron el mar? En seco. La columna de fuego se colocó entre Israel y Egipto. Oscuridad para unos, luz para otros. El faraón, cegado por su orgullo, ordenó avanzar. Los carros entraron al mar. Las ruedas comenzaron a atascarse. El caos se apoderó del ejército. Entonces Dios habló de nuevo. Extiende tu mano sobre el mar. Las aguas regresaron. Con fuerza, con justicia. El mar cerró su paso. No quedó ni uno solo. Al amanecer, Israel vio los cuerpos en la orilla. El enemigo había desaparecido. El pueblo entendió algo ese día. La libertad no se negocia, se cruza por fe. La orilla del mar se llenó de voces, de lágrimas, de asombro. Moisés entonó un canto. Miriam tomó un pandero. Las mujeres danzaron. El Señor es mi fuerza y mi canción. Él ha triunfado gloriosamente. La victoria era real. El enemigo había sido vencido. La libertad, conquistada. Pero el desierto no celebra por mucho tiempo. 3 días caminaron, y no encontraron agua. Cuando al fin hallaron un manantial, el pueblo corrió, y se detuvo. El agua era amarga. El gozo se convirtió en queja. La alabanza, en murmullo. ¿Qué beberemos ahora? Moisés clamó a Dios. Y Dios mostró un árbol. Al arrojarlo al agua, lo amargo se volvió dulce. Una lección silenciosa quedó grabada. El mismo Dios que abre mares, también endulza desiertos. Siguieron avanzando. Y pronto el hambre llegó. En Egipto teníamos pan. Aquí solo tenemos promesas. El cielo respondió. Al amanecer, una sustancia blanca cubría la tierra. ¿Qué es esto?, preguntaron. Maná, respondió Moisés. El pan que Dios les da. Cada día, lo necesario. Ni más, ni menos. Porque Dios no solo libera, enseña a confiar. Y la travesía apenas comenzaba. El camino continuó. El sol ardía. La arena quemaba. Y el agua volvió a faltar. El pueblo se desesperó. La memoria del milagro se desvanecía rápido. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Para matarnos de sed? Moisés clamó otra vez. Y Dios le ordenó algo extraño. Golpea la roca. La vara descendió, y de la roca brotó agua. Agua abundante. Agua viva. Una vez más, Dios mostraba que la provisión puede venir del lugar menos esperado. Pero no fue la última prueba. Un enemigo apareció en el desierto. Amalek.
Israel no tenía ejército entrenado. No tenía experiencia en guerra. Moisés subió a lo alto del monte con la vara de Dios. Mientras sus manos estaban en alto, Israel vencía. Cuando el cansancio lo hacía bajar los brazos, el enemigo avanzaba. Aarón y Hur sostuvieron sus manos juntos, y así Amalek fue derrotado. Ese día, Israel aprendió algo eterno. La victoria no depende de la fuerza, sino de permanecer levantados ante Dios. El pueblo siguió caminando, y al horizonte, una montaña comenzó a alzarse. El lugar donde Dios hablaría como nunca antes. El pueblo acampó frente al monte Sinaí, una montaña distinta a todas. Al tercer día, el cielo cambió. Truenos, relámpagos, una nube espesa cubrió la cumbre. El monte temblaba. El sonido del cuerno resonaba cada vez más fuerte. Dios había descendido. Moisés subió al monte. El pueblo observaba desde abajo, temblando. Entonces Dios habló, no en susurros, sino con voz que estremecía el alma. Les dio mandamientos, no como cadenas, sino como guía, palabras grabadas en piedra, un pacto eterno. Yo seré su Dios, y ustedes serán mi pueblo. Pero mientras Moisés permanecía en la presencia de Dios, el tiempo pasó, y el pueblo comenzó a inquietarse. No sabemos qué le pasó a Moisés. Necesitamos algo que podamos ver. La fe empezó a flaquear. La espera se volvió impaciencia. Y abajo, al pie del Monte Santo, una decisión peligrosa estaba por tomarse. Porque incluso después de los milagros, el corazón humano puede desviarse. Moisés seguía en el monte, en la presencia de Dios, recibiendo instrucciones sagradas. Pero abajo, el pueblo se impacientó. No sabemos qué fue de este Moisés, decían. Haznos un Dios que vaya delante de nosotros. El miedo reemplazó a la fe. La espera se volvió desesperación. Aarón tomó el oro del pueblo, joyas que habían salido de Egipto, bendiciones convertidas en ídolo. El fuego fundió el metal, y de él salió un becerro de oro. Este es tu Dios, Israel, gritaron. El que te sacó de Egipto. Cantaron, danzaron, celebraron. Mientras en el monte, Dios hablaba de fidelidad. Entonces Dios dijo a Moisés, desciende, tu pueblo se ha corrompido. Moisés bajó con las tablas en sus manos, y lo que vio lo atravesó como una espada. El pacto había sido roto, antes de ser entregado. En un acto de dolor y justicia, Moisés arrojó las tablas contra el suelo. La piedra se hizo pedazos. El becerro fue destruido. El pueblo quedó en silencio. Ese día aprendieron algo amargo. La idolatría no siempre nace del odio a Dios, sino de la impaciencia por no saber esperar. El campamento quedó en calma, pero el pecado había dejado huella. Y ahora, algo debía decidirse. El silencio pesaba sobre el campamento. No había cantos. No había celebración. El pecado había roto algo sagrado. Dios habló con firmeza. La justicia debía ser reconocida. Pero Moisés no se alejó. Subió otra vez al monte. No para pedir poder, sino misericordia. Si no perdonas a este pueblo, dijo, borra mi nombre de tu libro. Era una intercesión total. Un corazón dispuesto a cargar con el peso de otros. Dios escuchó. No negó el pecado. No lo minimizó. Pero eligió seguir caminando con ellos. Moisés volvió a subir al monte. 40 días más. 40 noches. Dios escribió de nuevo las tablas. No porque el pueblo lo mereciera, sino porque su gracia era mayor. Cuando Moisés descendió, su rostro brillaba. Había estado en la presencia de Dios. El pueblo entendió algo importante. Dios no abandona fácilmente, incluso cuando somos infieles. La travesía continuaría, no sin errores, no sin caídas, pero con una promesa firme. Dios seguiría guiándolos. El desierto se extendía sin fin, día tras día, año tras año.
Dios ordenó a Moisés enviar espías a la tierra prometida. 12 hombres, uno por cada tribu, regresaron con frutos enormes. La tierra era fértil, tal como Dios había dicho, pero el informe se dividió. 10 espías hablaron con miedo. Es verdad que la tierra fluye leche y miel, pero sus habitantes son gigantes. No podremos vencerlos. 2 hombres, Josué y Caleb, hablaron distinto. Si el Señor está con nosotros, podremos conquistarla. El pueblo escuchó el miedo, y no la fe. Lloraron, se quejaron, deseaban volver a Egipto. La incredulidad tuvo consecuencias. Esta generación no entrará, dijo Dios. Solo los que confiaron. El desierto se convirtió en espera. 40 años. Un paso por cada día de duda. Una generación completa cayó en el camino. No por falta de promesa, sino por falta de confianza. La tierra prometida siempre está delante, pero la fe decide quién entra. Moisés siguió guiando, siguió intercediendo, pero el final de su propia travesía se acercaba. Los años pasaron. El desierto ya no era extraño. La promesa seguía adelante. Moisés había guiado al pueblo con paciencia, con lágrimas, con fe, pero incluso el más fiel también es humano. Un día, el pueblo volvió a quejarse por agua. Cansado, herido, Moisés habló más desde la ira que desde la obediencia. Golpeó la roca cuando debía hablarle. El agua brotó, pero la consecuencia llegó. Verás la tierra prometida, dijo Dios, pero no entrarás en ella. No fue rechazo, fue enseñanza. Moisés aceptó, siguió guiando, siguió instruyendo. Llegaron a las llanuras de Moab. La tierra estaba ahí, tan cerca. Moisés llamó a Josué, le impuso las manos. Sé fuerte y valiente, le dijo. Dios irá contigo. Luego Moisés subió solo a un monte. Desde allí vio la tierra prometida, todo lo que había esperado, todo lo que había guiado. Y allí, entregó su espíritu. Hay líderes que no llegan al destino, pero hacen posible que otros lleguen. El pueblo lloró. El duelo fue profundo. Pero la historia no había terminado. El luto terminó. El silencio dio paso a la determinación. Josué se levantó, ya no como aprendiz, sino como líder. Dios le habló con claridad. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora levántate y cruza este Jordán. No era solo un río. Era la frontera entre la promesa y la realidad. Los sacerdotes cargaron el arca. El pueblo observaba en silencio. Cuando los pies tocaron el agua, el Jordán se detuvo, tal como el mar años atrás. El mismo Dios, el mismo poder. El pueblo cruzó, esta vez no huyendo, sino avanzando. Al otro lado, colocaron 12 piedras. Un memorial, para que cuando pregunten sus hijos, sepan lo que Dios hizo aquí. La promesa comenzaba a cumplirse, no por fuerza humana, no por número, sino por obediencia. Dios cumple lo que promete, incluso cuando tarda más de lo que esperamos. La tierra estaba delante. Las murallas los esperaban. Y Jericó ya temblaba. El pueblo estaba en la tierra prometida, no por su perfección, sino por la fidelidad de Dios. El éxodo había terminado, pero su enseñanza apenas comenzaba. Habían sido esclavos, habían sido liberados, habían dudado, habían caído, y aún así, Dios los sostuvo. El desierto los transformó. No solo cambió su destino, cambió su identidad. Ya no eran un grupo de esclavos huyendo, eran un pueblo guiado por Dios. El mar abierto les enseñó a confiar, el maná a depender, la ley a vivir, la tierra prometida a avanzar. Moisés no cruzó, pero su fe abrió el camino. Josué lideró, pero fue Dios quien dio la victoria. Y así quedó escrito para todas las generaciones. La libertad no es el final, es el comienzo de caminar con Dios. Porque el mismo Dios que saca de la esclavitud, es el que guía en el desierto.
perdona en la caída, y cumple cada promesa a su tiempo. El mismo Dios que abrió el mar, sigue abriendo caminos en el corazón de quien confía en Él. El Éxodo no es solo una historia del pasado. Es un recordatorio eterno. Dios libera. Dios guía. Dios cumple. Tal vez hoy no estés cruzando un mar, pero sí un momento difícil. Y así como entonces, Dios sigue abriendo caminos, donde parece no haber salida. Que esta historia te recuerde que no caminas solo,